de clase teórica sobre de procesamiento mecánico. Vamos a hablar del módulo soldaduras. Una soldadura, eh, la definición, ¿no? Buscando la definición técnica, y es cuando es una unión, pero es un tipo de unión fija entre dos o más piezas, son piezas metálicas, aunque en la actualidad existen soldaduras en plástico también. Eh, por lo general, las piezas metálicas que se unen son de igual material, digo, por lo general, las cuales, por medio de calor, ¿sí? Por medio del calor que entregan las mismas, y casi siempre existe un material de aporte que es el que garantiza esa unión, se funden y se combinan resultando en la unión, ¿sí? Una unión por cohesión. Eh, Vamos a ver soldaduras que son tipo soldaduras fuertes y por adhesión, ¿sí? También están las soldaduras por adhesión, que son las soldaduras blandas. También vamos a ver qué son las soldaduras blandas. Y bueno, por lo tanto, se van a buscar soldaduras, vamos a hablar de soldaduras con aporte y de soldaduras sin aporte. Hay unas que son, las primeras son por simple fusión, ¿sí? La fusión de los materiales, y bueno, hay otras que son por aporte. Y las segundas, ¿sí? Que además de esa fusión, necesita también un material aportado. Ese material aportado, para garantizar esa unión por cohesión, es de menor resistencia y dureza para que se usan, para que se fundan. Es una unión por composición. A ver, ajá, acá me llegó una diapositiva. Acá vamos a hacer esto. Vamos a exportar esta diapositiva. Estoy pasando diapositivas que tenía suelta para unirlas. Ahí está llegando alguien. Vamos a aceptarlo. Ahí está Julián. Julián Sal. Bien. Bueno, ya que tenemos todo listo, tengo para agregar varias diapositivas, ¿no? Vamos a arrancar con la introducción de esto. ¿Qué sería? Bueno, la soldadura, bueno, es fundamental en la industria de las estructuras, de la construcción. Eh, Decía que por lo general estamos hablando de la unión de metales, por lo general. Pero también hay uniones de termoplástico, ¿sí? Esas soldaduras también. El proceso de fusión está la coalescencia. Se usa mucho en la industria, distintos puntos de industria, o sea, las estadísticas por venta en máquinas de soldadura y materiales en aportaciones grandes todavía, es una industria que por ahora está rentable. Principios fundamentales, hay 4 principios fundamentales. La fusión localizada, ¿sí? La unión de las piezas metálicas, o sea, la unión eh, que hace que garantiza la unión de las piezas metálicas. Hay un material de aportación que garantiza esto, que es de menor resistencia. Este material de aportación hace que, mediante la dilatación, porque todo por calor, se solidifique y bueno, y genere
una cohesión, ¿sí? Una conexión continua. O sea, hay algo que ustedes habrán visto en la propiedad de los materiales, que, que los une, ¿sí? Que une los materiales, qué características tienen. Está la característica de la elasticidad, de la cohesión, que son lo que los hacen ser como son, ¿sí? Bueno, la soldadura busca que exista una cohesión dentro de las piezas que se unen. A ver, está llegando Ignacio. Bueno, el aporte de calor, ¿sí? Eh, les había preparado, dice que se aplica una fuente energética concentrada para elevar la temperatura, ¿sí? Del material a unir. La fuente puede ser eléctrica, o sea, puede ser al arco o las químicas o las mecánicas, ¿no? Que son llama de gas y llama de fricción. Ahora vamos acercarnos a esa. El material de aporte, generalmente se utiliza un material de aporte. Este material se funde y se mezcla con los bordes de las piezas, sea en la soldadura al arco, en la fuerte o pesada, en la blanda también se da esto. Y bueno, y otro principio es un principio de protección. Eh, Principio de, de las buenas prácticas de soldadura, ¿sí? Cómo se protege el material que está caliente. Y bueno, un material que no quede bien unido, bien soldado, puede causar debilidad, ¿sí? Si queda poroso, puede ser proclive a una abrasión más fuerte, ¿sí? O a un proceso de desgaste mucho mayor. Bueno, acá me cayó otra, otra soldadura, sí, pero me están cayendo las diapositivas. Sí, estoy usando un programa que me está buscando, me está filtrando todo lo que hice y me van cayendo todas. A ver, ya tengo esta y, y ya casi, ¿eh? Tengo otra de la diapositiva. ¿Dónde está? Tengo otra diapositiva. Ah, acá está. Mm. Y me falta una. Hay una diapositiva. Me está faltando el de soldadura blanda. Hay una diapositiva de soldadura blanda que ya va a aparecer. Ya aparece de soldadura blanda. Bueno, clasificación entre las soldaduras. Soldadura por fuente energética, las soldaduras por mecanismo de unión y por el grado de automatización. Cuando hablamos de soldadura por fuente energética, nos referimos al tipo de soldadura por arco eléctrico, soldadura con el uso de gas, de resistencia, estado sólido, láser y haz de electrones, ¿sí? También como método de unión, de fundición de aportes, respetar el mecanismo de unión, ¿sí? Cómo se funden los materiales, bajo qué proceso, si es por presión o por deformación plástica. Y debe estar por el grado de automatización, si es manual o semiautomático, o automático. Acá se me virlió un poquito. Ahí está. ¿Sí? Esa parte no se veía. Bueno, saludo por parte eléctrica. Vamos a la parte 1. Parte 1.
La soldadura por arco, ¿no? La soldadura por arco une metales, derritiéndolos, fusionándolos. Generalmente es adecuada para unir grandes ensamblajes, donde ambas secciones del metal son relativamente gruesas. Estamos hablando de entre 0,5 pulgadas a casi 13 milímetros, ¿sí? O sea, que van desde 0,5 pulgadas, ¿no? Eso sería más o menos casi 13 milímetros. Eh, Otra cosa que la soldadura por arco, ¿sí? El calor localizado eh, puede convertirse en una desventaja, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué, ¿no? Vamos a ver tenemos soldadura por electrodo revestido, también conocida como soldadura de varilla, ¿sí? Se usa un electrodo consumible recubierto que funde, crea un arco eléctrico. Las temperaturas alcanzan los 500 grados centígrados. El tema es que en la zona de fusión, o sea, en la zona de fusión alcanza hasta 500 grados, imagínate, para derretir un electrodo y también calentar las piezas. Lo intenso sea en un tiempo muy corto y muy intenso. Bueno, son recomendadas, es la más usada para trabajo en la reparación naval y trabajos exteriores, puentes, etc. Tenemos las tipo MIC o MAC y MAC. Esta utiliza un tipo de alambre continuo que tiene un gas protector. Ofrece una gran velocidad y bastante, y por ende productividad, ¿no? Cuando se usa en la industria. Se usa para unir acero, aluminio y otras aleaciones. Las temperaturas pueden superar los 6000 grados centígrados. Y por su forma, su característica y las técnicas que se recomiendan, bueno, es que se utilice por su eficiencia, ¿sí? La fusión es rápida y es eficiente. Están creadas para evitar el calor excesivo focalizado. Después tenemos las TIC, ¿sí? Las TIC utilizan el electrodo de tungsteno. Y bueno, un gas como el argón. ¿Por qué se usa el argón y no otro tipo de gas? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Es la persistencia que tiene este material cuando se combustiona, ¿sí? El alcohol es un material que también genera un poquito más de persistencia, pero el argón es conserva la potencia en el tiempo, por lo cual se usa para esto. La precisión es excepcional, es alta, la calidad es alta, no produce salpicaduras, y bueno, se usa mucho en la aviación, es el preferido para hacer la soldadura de cañería fina, y bueno, garantiza parte de la eficiencia, pues garantiza la parte estética. Después están las de arco sumergido. El arco está oculto bajo un manto de fundente granular, ¿sí? La protección es excelente. El ambiente de trabajo es más limpio. Y bueno, las tasas de posición de metal son altas, ¿sí? Se puede unir grandes espesores con esto. Se utiliza para sellar recipientes de presión y bueno, y cascos de barco. La soldadura por gas y resistencia, ahora vamos a hablar de cada una de estas con un poquito más a detalle. Eh, Este método usa una llama de gas generada por la combustión de acetileno, oxígeno, que puede alcanzar temperaturas hasta 3200 grados centígrados.
Es muy simple, es portátil y se usa para reparaciones de corte de metal. Después está la resistencia por puntos. Las unidades se forman por la aplicación cuando se aplica presión y corriente eléctrica. Después está resistencia por costura, ¿sí? Van generando costuras continuas y herméticas y son ideales para hacer sellados. Mm. Está la soldadura en estado sólido, ¿sí? Le estuve comentando de los métodos de fusión. En el caso del estado sólido, la soldadura, o sea, va uniendo materiales sin que esto alcance un punto de fusión. La unión se forma por la aplicación de presión y la difusión atómica entre la superficie de contacto. El calentamiento se produce por la fricción generada entre dos piezas giratorias. Se permite unirse y fundir. Y esto se usa cuando tenemos materiales disímiles, más que todo, como el aluminio y el acero. Eh, lo que se busca es evitar la distorsión. Eh, Después está la ultrasónica. Utiliza vibraciones de alta frecuencia para generar calor, o sea, un calor localizado en la interfaz de la unión. Es común la soldadura de plástico y también metales finos. Se utiliza mucho la microelectrónica, donde tiene que garantizar la fusión y uniones limpias, ¿sí?, de los componentes y evitar el sobrecalentamiento. Hay máquinas que te hacen placas. Mm. Bueno, siempre se repite el tema del uso. ¿Dónde? Construcción, automoción, aeroespacial, la naval, tuberías petroquímicas. Es donde, en las ramas de la industria donde son más frecuentes. Los materiales, ¿sí? Los materiales utilizados, más usados, o materiales comunes que se unen: acero, aluminio, cobre, aleaciones y plásticos. Entonces, cuando hablamos de acero, la mayoría de los procesos existentes son aptos para la unión de acero, ¿sí? En aluminio, en cambio, requiere un tipo TIC o MIC, o la baja temperatura de fusión, porque se quema más rápido, o sea, cambiaría su consistencia mucho más rápido que otro tipo de metal. También por la térmica, bueno, y entonces exige un control, porque el aluminio se calienta muy rápido. Cobre y aleaciones, ¿sí? La conductividad en el cobre y las aleaciones es mucho más alta, ¿sí? La conductividad térmica. Necesitan procesos tipo TIP o MIC, ¿sí?, potentes para lograr una fusión adecuada, que sea rápida y adecuada. Después están los plásticos, ¿no? Los plásticos se unen a través de ultrasonido, o sea, por vibración o aire caliente. Se evita la fusión de alta temperatura para no degradar el material. Tenemos fusiones, ¿no? Fusiones que se pueden hacer, por ejemplo, en el área de la plomería, eh, donde se utilizan, no se calientan, donde se usan para soldar caños, ¿sí? Para soldar tapas. Es muy usada. Ahora, problemática que nos encontramos, básicamente son cuatro: distorsión del material, la porosidad, la fragilidad, el control de calidad. La distorsión, los cambios en las formas, ¿sí? Son muy comunes los cambios de las formas debido al calentado o enfriamiento desigual, ¿sí? Puede haber distorsión en la forma. Es muy común, y les digo por qué. Este,
Es muy común porque se le está aplicando calores extremos en poco espacio de tiempo. Por eso existen muchos métodos, muchos protocolos para distintos tipos de soldadura para evitar esto. Porosidad, ¿sí? Porosidad se refiere a las burbujas de gas atrapadas dentro de la soldadura. Es un problemón. Eh, la porosidad, debido a la colocación de cordones de manera irregular, no permitiendo, no respetando una dirección en el proceso de la aplicación, eh, por problemas en valores distintos en el tema de la aplicación de calor, este, elementos extraños que se hayan pegado al material de aportación, suciedad, etcétera. Bueno, puede hacer que conduzca a porosidad dentro de la unión, ¿sí? La porosidad dentro de la unión, cuando el oxígeno entra por un proceso natural, o esas burbujas también son atrapadas con oxígeno, el oxígeno hace un proceso de oxidación, ¿sí? Y en este caso, en una burbuja que está adentro, en un hoyo que quede, hace un proceso de corrosión desde adentro hacia afuera. Con el tiempo presenta una, no presenta tanta resistencia. La fragilidad, las zonas que se soldan, ¿sí? Pierden la ductibilidad y bueno, son más propensas a la fractura, a unas fracturas. Y bueno, el control de calidad es lo que le venía comentando, es que existen protocolos para garantizar la eficiencia y calidad de estos tipos de soldadura. ¿Por qué se meten estos protocolos? Bueno, porque es un área que trabaja con sectores muy sensibles de la construcción, ¿sí? De la construcción, de la automotriz, que son muy delicadas. Entonces, exigen ya toda una normativa de estandarización para garantizar cómo queda bien, para garantizar que se aplique. Bueno, acá está, ¿no? Que es un pilar industrial. A ver, ¿dónde está? Soldadura fuerte. Acá está la soldadura fuerte. Tengo otro tipo de soldadura, a ver. Mm. Te juro que lo tenía acá, tenía un tipo de soldadura. Era fuerte. La soldadura blanda. Ah, esa es la que me falta. Ahí vamos a agarrar ya vamos a arrancar con la soldadura fuerte. Ahí está. Bien. Eh, por ejemplo, sí, que le comentaba, ¿por qué existen los protocolos? Porque, bueno, es un pilar de la industria. Eh, Hasta ahora no se ha sustituido, sustituye la aplicación con máquinas, etcétera, pero el proceso de unión sigue estando, ¿no? Sigue estando la necesidad de la unión de metales. Sí hay una innovación constante, eh, porque ya se aplica la robótica, también la inteligencia artificial en esto. Se ha automatizado, hay muchos protocolos también para garantizar la estandarización y calidad. Y bueno, es muy frecuente y se toma muy serio en la industria la seguridad, la implementación y la capacitación para eso.
Soldadura fuerte. Bueno, la soldadura fuerte. Acá se me corrió. Acá se me corrió un poquito. Ay, ahí se me había corrido un poquito. Bueno, ¿qué pasa con la soldadura fuerte? La soldadura fuerte se realiza de manera diferente que la soldadura por arco. La primera diferencia que encontramos es la temperatura. La temperatura es invariablemente más baja. A ver, eh, la del arco, a ver, arco. Yo no coloqué soldadura del arco. Eh, yo no coloqué soldadura por arco. Creo que sí, vamos a ver. A ver, soldadura por arco. A ver, soldadura por arco. No me queda la soldadura por arco acá. A ver si me quedó por acá. Justo la estoy buscando en dos. Bueno, no me quedó la soldadura por arco. Después la buscamos. Va a ir con la soldadura fuerte. Utiliza temperatura más baja, a diferencia del soldadura por arco. Ahora después vamos a ver lo que es como la soldadura por arco. El calor localizado de la soldadura fuerte, ¿sí? Eh, lo que se busca es crear una junta de capilaridad. El material de aportación se derrite por un calentamiento limpio, un calentamiento amplio de los materiales, ¿sí? De los materiales base. Se aplica la electrónica, ¿sí? En el espacio aéreo, la automotriz, etcétera. Las ventajas que puede ofrecer una soldadura fuerte, ¿no? Que permite unir los materiales, o sea, que permite unir materiales disímiles. ¿Qué son esos materiales disímiles? Por ejemplo, carburo, tungsteno, alúmina, grafito, ¿sí? Es resistente, eso era fuerte. Ventajas que se utiliza, se hace con temperaturas bajas. Los materiales bases, por ende, pueden retener mayor parte de sus propiedades físicas, ¿no? Porque cuando hay calentamientos extremos, hay propiedades que se pierden. Esas propiedades se pierden, puede ser en forma de viruta o en forma de gases liberados. Pero de todas, es un componente, o sea que ya no estaría en ese material por X proceso que se dé, que ya se va. Bien. A ver, a ver, a ver. Sigo. Vamos a ver acá. El proceso de fusión. En la soldadura fuerte, el material de aportación se derrite, ¿sí? Porque se realiza un calentamiento amplio y uniforme de los materiales. Y lo que esto permite es que, bueno, que fluya y se forme una unión sólida. En este caso, eh, aplicación industrial es clave. A ver, vamos a poner acá porque se ve medio feo acá. La aplicación industrial es clave. Se usa en la electrónica. No sé cómo. Ah, sí, este también tengo que acomodarlo. Se utiliza la electrónica en la industria aeroespacial, automotriz, ¿sí? En la parte de refrigeración y en la construcción. ¿Cómo es eso la unión de materiales disímiles?
Como les comenté, bueno, permite la unión de materiales disímiles, tungsteno, alúmina, grafito. Para eso se usa la soldadura fuerte. Ventajas de unidades resistentes. Bueno, tenemos la resistencia mecánica y la resistencia por vibración. La mecánica, ¿sí? Es la unión por soldadura fuerte, son excepcionalmente robustas y capaces de soportar grandes tensiones. Eh, la resistencia a a vibración, ¿sí? Los cordones logrados ofrecen una excelente resistencia a la fatiga y a las vibraciones, ¿no? Esto se garantiza en entornos dinámicos, dinámicos no solamente de los movimientos, sino también sectores con cambios externos, ambientales, dinámicos. Una ventaja de utilizar una soldadura a baja temperatura. La baja temperatura en sí es una ventaja, porque minimiza la deformación, ¿sí? El estrés térmico del material y el estrés térmico de los materiales y preserva sus propiedades físicas. El impacto de las propiedades, bueno, gracias a la baja temperatura, sigo siendo enfático, estas pierden pocas propiedades. Hay una presentación que es la de soldadura fuerte. Hay una que está acá. Ahí voy a agregar la diapositiva. Voy a agregar la diapositiva que está, a ver, acá está. Acá está la soldadura blanca. La gente encuentra soldadura al arco. No sé si la logro conseguir. Es muy usada la soldadura al arco. Me falta esa diapositiva. Ahí la busco. La pego el choclo el resto. Y vamos a ver, soldadura al arco. Ahí me parece que la caben. Ahora vamos a la blanda, pero igual quiero que ya tenerla preparada. Porque bueno, el programa lo vuelvo a colocar. A ver, este programa de búsqueda. Un segundo, porque justo lo saqué y lo volví a colocar. Ahí está. Tenemos acá. Tenemos la soldadura blanda. Y acá me mandó la alerta. Bueno, me está filtrando archivos muy parecidos. Bueno, sí, me están filtrando archivos parecidos. Está. A ver, me está generando. Ahí va. Bueno, la soldadura blanda, ¿sí?
Acá voy a editar esto que parece no se vea tan feo. Es el formato que tenía en el otro. Esta une materiales por el derretimiento de los materiales base y la colocación de un material de apartación. Por lo general, une metales, ¿sí? Mediante este derretimiento y la colocación de un material de apartación. Y la temperatura de fusión es inferior a los 840 grados Fahrenheit, es decir, 450 grados centígrados, mucho menos que los dos anteriores. Inclusive está por debajo del punto de solidificación de los materiales base, inclusive. La principal ventaja de este tipo de soldadura es que los materiales base involucrados son más resistentes que el soldador en sí. Su principal ventaja es el ensamblaje de la soldadura blanda, ¿sí? Que es para recibir menor resistencia, y la unión, ¿sí? Menor resistencia a la fatiga del ensamblaje que la soldadura fuerte. Por ejemplo, ¿no? Tipos de soldadura blanda, soldadura con estaño. El cautín no, o sea, la temperatura del cautín no va a derretir, por ejemplo, la patita de un diodo, pero sí va a derretir el estaño. O puede derretir el hoyito del pit, ¿sí? Del pit donde va a ingresar las patitas de ese diodo. A eso me refiero. A ver, me está saltando la alerta nuevamente. Claro, acá, porque se tiene que ver con las... No filtré por los modelos. Si yo había puesto modelo de diapositiva o modelo Geniali. Sí, tengo un modelo Geniali. Bueno, ¿qué es la soldadura blanda? ¿Sí? La soldadura blanda es un proceso de unión de materiales, típicamente metales, que se otorga mediante el calentamiento y adhesión de material por aportación. ¿Bien? Esto lo hemos leído. El metal de aportación, o sea, el metal base no se funde, el de aportación sí, y es el que garantiza la unión. El metal de aportación es el corazón de la soldadura blanda, resiste su metal de aportación, también conocida como soldadura. El punto de fusión es bajo, la variedad de las aleaciones son comúnmente estaño plomo, estaño plata, estaño cobre. La capilaridad fluye por sí misma en la unión cuando se calienta, se hace una gota uniforme, con cuerpo, ¿sí? Sin orificios. Por ejemplo, le nombré la soldadura estaña, pero también las soldaduras que se utilizan en componentes de los equipos de refrigeración, bueno, son con plata, por ejemplo. Eh, mm, eh, para soldar caños, ¿sí? El caño de cobre, por ejemplo. A ver, ventajas clave, los materiales base son más resistentes, las temperaturas son bajas y hay una facilidad en la reparación. Una de las mayores ventajas es que los materiales base suelen ser inherentemente más resistentes que el propio material, ¿sí? Las temperaturas son bajas, repito y sigo enfático con esto. No se requiere un calor extremo, lo que reduce la distorsión térmica y el daño a los componentes sensibles. Pero también se usa este tipo de soldadura, ¿no? Porque la otra parte es que se utiliza en circuitos que están o en espacios donde no se puede aplicar un calor extremo porque puede dañar otros componentes. Por eso se usa también. La reparación de estos elementos son fáciles de hacer, son fácilmente desmontables. Por ejemplo, una soldadura del arco no es fácilmente desmontable, ¿sí? Tiene que agarrar un esmeril para cortar y hacer de vuelta.
Pero estos son fácilmente desmontables solamente con la aplicación de calor y se puede volver a soldar. Y bueno, sí, y puede permitir distintos tipos de modificaciones. Pero bueno, hay algunas desventajas. Tiene menor resistencia, ¿sí? Se va a romper más rápido. Tiene menor resistencia a la fatiga, ¿sí? A la tensión, al efecto de la tensión relajación, pues tiene menor resistencia. Y también la otra es que tiene muy poca resistencia a temperaturas altas. Por ejemplo, si a usted se le ocurre secar un celular que se cayó el agua y aplicarle un secador de pelo, es grave error porque hay componentes que están adentro que son de estaño y son de estaño del 0,6 o menos, que son muy sensibles al calor. Lo que van a hacer es despegar un montón de cosas que están adentro, aparte de los de pegamento. Por ejemplo, eh, aplicaciones comunes, esta se corrió, está medio fea. Ahí va. Bueno, como les comenté más arriba, se utiliza en la electrónica, ¿sí? Hace falta una herramienta específica, cautín más que todo. Eh, el metal de aportación crea la unión de una sustancia el flux, que es una resina especial que lo que hace es calentar uniformemente la superficie. Se usa para limpiar la superficie o para ayudar a descomponer, a despegar otros componentes. Eh, bueno, después tenemos enjuague de pieza, lana, eh, las esponjas de virulana que sirven para mantener la punta del cautín limpia, que mientras más limpia esté la punta del cautín, mayor eficiencia va a tener. Bueno, esto no está, no está. Ujú. Ahora, y acá encontré soldadura al arco. Soldadura al arco la encontré hace un minuto. Sí, en la medida que voy diciendo, el programa me va tirando las búsquedas. Las búsquedas de todas las diapositivas que tengo. Pero no logro, ojalá pudiera ser que me la encuentre y agarre y me la agregue a otra diapositiva. No avanzaba la ciencia data. Ahí está ahí. A ver, y acá. Dominancia, ok. La soldadura del arco. Es una técnica fundamental en la unión de materiales. La soldadura del arco consiste une materiales derritiéndolos y fusionándolos. Generalmente es adecuada para unir grandes ensamblajes, donde ambas secciones de metal son relativamente gruesas. Sí, esto fue lo que le comenté. Los procedimientos de soldadura al arco pueden agruparse en cuatro: soldadura al arco manual, por electrodo, o sea, por el electrodo no consumible protegido y por el electrodo consumible protegido, y también por arco sumergido. Eh, eh, ¿Ya la pegué? Sí, ahí la pegué, ¿no? Eh, Fundamento la soldadura al arco, fundamento. Acá, vamos a corregir un poquito acá, porque en el pase quedó fea.
Unir metales, o sea, los metales por uso del calor. Acá este ya se lo busqué. Ventaja, o sea, las unidades son robustas, son muy versátiles, y también los equipos suelen ser portátiles. Produce unidades extremadamente fuertes y duraderas, ideales para estructuras de alta resistencia. Se aplican en una alta gama de materiales y espesores, desde el acero hasta aleaciones especiales. Y bueno, los equipos son fácilmente de transportar. Consideración importante, hay que controlar el calor localizado, ¿sí? No controlar esto puede causar deformaciones y alteraciones de las propiedades del material, ¿sí? Si no se maneja adecuadamente. Es crucial usar el equipo de protección para evitar quemaduras y daños oculares, o sea, la que sería la protección personal. La ventilación tiene que ser adecuada, ¿sí? La ventilación tiene que ser adecuada por el tema de cómo emanan los gases, ¿sí? Los gases que emanan no solamente son del material de aportación, sino también del material base, el material que se está uniendo. Porque con el calentado, o sea, con la aplicación del calor, cuando se levanta un humo del material, es una propiedad del material que se va, que se pierde. Tipo soldaduras al arco, ¿sí? Electrodo revestido, también conocido como soldadura manual, utiliza un consumible, ¿sí? Cubierto con un fondo Z. Voy a agarrar acá y voy a acomodar un poquito porque se ve medio feo. Vamos a mandarle 10. Y acá vamos a mandarle 10 para que no sea tan 10. 10. Ahí va. ¿Ah? ¿Quedó? Sí. Bueno, quedó. Sí, bueno, es ideal para exteriores y condiciones difíciles. Electrodo no consumible. Se le llama TIC, se le suele decir TIC. Usa un electrodo de tungsteno no consumible y también gas inerte. Ofrece olor de alta resistencia y calidad, o sea, de alta calidad y precisión. Después está el MIC, que se conoce como electrodo consumible. Usan electrodos de hilo continuo protegido por gas o fundente. Si son rápidos, eficientes y ideales para la producción. Soldado por arco manual. Eh, Acá se corrió algo. Acá se corrió algo, vamos a ver. Ahí está, se ve mejor. Bueno, también conocido como soldador de electrodo, es uno de los métodos más antiguos y versátiles. El recubrimiento de electrodo se crea una atmósfera protectora, aporta materiales rellenos, siendo este un proceso ideal para trabajos de campo abierto y en diversas posiciones. Acá está el espesor ideal y años de uso. La soldadura por arco sumergido eh, es un proceso automatizado que utiliza un arco eléctrico oculto bajo una capa de material angular, ¿sí? Granular, ¿sí? El fundente. La automatización, ¿sí? Garantiza una alta tasa de deposición del material, ideal para soldaduras largas y de gran volumen. Protección total. El fundente protege al arco y el baño de fusión de la contaminación atmosférica, ¿sí? Resultando en soldaduras muy limpias y fuertes. Acá se me corrió también un poquito. Porque esté un poquito más prolijo. De lo quieran ver. Utilizar la fabricación de tuberías, recipientes de presión y la construcción naval, o sea, por la eficiencia y la calidad que garantizan. ¿Sí? Y acá eh, ahora vienen los tipos de cordones, ¿sí? Que ahora los voy a presentar.
que estas son diapositivas sueltas que tengo. Tengo diapositivas sueltas. Que se lo voy agregando, ¿no? Por ejemplo, que tiene una diapositiva suelta que está por acá. Vamos a ver dónde tengo. Ahí está. Ahí va. ¿Dónde lo tengo acá? Agregar. Y ya está. Por acá lo tengo. Bueno, no me deja agregar. Bueno, por ejemplo, ¿cómo elegir el proceso correcto en la unión de materiales, ¿no? Los requisitos, ¿no? El tamaño del ensamblaje, el espesor de las secciones del material base. Voy a agregarlo acá, ¿no? Porque lo agrego así. Ahí está. Ahí lo agrego, ¿no? ¿Cómo elegir? Por ejemplo, con respecto al tamaño del ensamblaje, ¿no? Las piezas grandes o voluminosas se eligen procesos de soldadura como las soldaduras por resistencia, las de arco, las tipo MIG, que pueden ser ideales, ¿sí? Para estructuras muy grandes, y la soldadura por arco sumergido, que también es eficiente. Eh, Depende también del tamaño del ensamblaje. Bueno, podemos hablar de piezas pequeñas o delicadas, métodos como soldadura por láser, soldadura por puntos, ¿sí? O también se puede utilizar tipo de soldaduras TIC que ofrecen precisión. Ese se elige el tamaño del ensamblaje. Pero cuando estamos hablando del espesor de las secciones, por ejemplo, en materiales delgados menor a 3 milímetros, la soldadura TIC MIG láser se puede usar para evitar deformaciones del material. Se puede considerar adhesivo estructural o soldadura por punto, ¿no? Para evitar deformaciones del material. Ahora, si son materiales gruesos mayores a 6 milímetros, ahí se recomendaría soldar por arco, ¿sí? O procesos que requieren una alta transferencia de energía, como electrodo revestido o arco sumergido. Sí, para espesores muy grandes, por ejemplo, ¿sí? Puede ser una soldadura multipase o incluso la unión por roblonado, ¿sí? ¿Sí? En el caso si la soldadura no es viable. Por ejemplo, requisitos para una unión, ¿sí? O punto en línea. Lo voy a poner un poquito más grande porque capaz que no se ve. Un poquitito más grande porque ahí está. Las uniones tienen que ser puntuales. La soldadura, cuando hablamos de uniones puntuales, bueno, la soldadura por resistencia, el remachado o adhesivos puntuales, o sea, el uso de láminas delgadas, o cuando hablamos de uniones lineales no continuas, por ejemplo, la soldadura MIG, las TIC, juntas, para juntas largas o procesos automatizados, como soldadura al arco o un núcleo fundente. Los metales a unir. Los metales a unir, que es otra cosa que hay que tener en cuenta, por ejemplo, bueno, si son aceros al carbono, aceros de relación, aluminio del cobre, metales disímiles, la cantidad de ensamblajes,
¿sí? Si es producción baja o prototipo, bueno, soldadura TIC o proceso manual, por la flexibilidad que ofrecen. Ahora, si es una producción masiva, se recomienda el proceso automatizado, como soldadura por resistencia, o la MIG, robótica. Eh, bien, esto, esto, yo debería ser así, ¿no? Para que quede, porque si no, esto lo debería hacer, tamaño de ensamblaje. Eh, bueno, ahí estoy haciendo una presentación un poquito más linda para esta parte. No, 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 si no lo quiero. Eh, así, no lo quiero. A ver, es... Ahí está. Ahí está. Ahí voy a agregar un par de diapositivas, ¿sí? Que yo esto lo estoy sacando del libro que le dejé en la plataforma. Peso del material base. Después le dejo requisitos para la punta del material. Eh, ahí está. Después le dejo. Ahí va a caer todo como una diapositiva, ¿sí? Va a caer todo para que quede más prolijo la presentación, para que ustedes la puedan leer, la puedan. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y con respecto a la cantidad de ensamblaje. Con respecto a la cantidad de ensamblaje, bien, bien. Ahora lo que voy a hacer es unión de soldaduras y listo. Ahí está. Ahí lo voy a presentar un poquito más lindo de lo que está, porque está muy rudimentario la información del libro. Está, está excelente. A ver, ahí se está generando. Ahora vamos a hablar, ¿sí? De los cordones de soldadura y los valores límites. Ahí vamos a hablar de los cordones, de soldadura, al límite. A ver, acá. Perfecto. Soldadura en general. Pues acá se me corrieron varias cosas, pero bueno, vamos ahora cuando lo pega y lo vamos a tener mejor. Hay varias cosas que se me corrieron. Bueno, lo que le acabo de comentar, ¿sí? De lo que serían los procesos de soldadura, borro estos dos, ¿sí? Que están, ahí está. Usar estilo de esta presentación. Bien, acá está, ¿sí? La cantidad de ensambles, ¿sí? Ahí lo acabo de generar, que quede más o menos así. Ahí
quedó un poquito más chiquito, más grande, pero fue exactamente lo que les expliqué. Ahora vendrían lo que serían cordones de la soldadura. Los cordones de la soldadura y vamos a agregarlo acá. Cordón de la soldadura. Cordones de la soldadura. A ver, cordones de la soldadura. Bien, cordón de la soldadura. Acá viene. Bueno, claro. Sheffield. A ver, tema claro. Sheffield. Y genero. Fíjense. Acá voy a colocar. Permiso. Cordón de la soldadura. Vamos a agrandar un poquito. Este es nuestro material. Ahí está. Cordón de soldadura. Bueno, vamos a ver si ampliar imagen. Vamos a ver si nos permite la ampliación de la imagen. Ahí está. Vamos a ponerlo un poquitito más grande. Un poquitito más grande. Acá. Ok, zona de penetración. Un poquitito. Ahí está. Ahí está. Tenemos las partes de la zona de la soldadura en ese gráfico. Es un gráfico, un texto académico que habla de las zonas donde nos indican, ¿sí? El punto A, que no se identifica muy bien, ¿sí? Está la zona de la soldadura, la zona central. Está formada fundamentalmente por el material de aportación, ¿sí? Esta parte de acá es el material de aportación. Tenemos los materiales bases que hay que unir. La zona de penetración es la parte de las piezas que ha sido fundida por los electrodos. La mayor, la mayor o menor, que es la zona de penetración. Son dos piezas que no estaban completas y la zona de penetración son los que expanden esa cohesión para eso. La profundidad de esa zona define la penetración de la soldadura, ¿sí? Una soldadura de poca penetración es una soldadura generalmente defectuosa. Está lo que se llama una garganta, está la cara de la soldadura, está el pie, está al lado de la soldadura del material base, y está identificada la zona de penetración. La raíz es el punto adyacente y después están las zonas de transición. Dimensiones fundamentales, ¿sí? Del cordón de la soldadura. Fíjense acá, lo que sería la garganta,
Ay, por ahí tenía una... No tengo una foto mejor. Mejor que esa no tengo. Sí, es la altura max, la garganta es la altura del máximo triángulo isósceles cuyos lados iguales están contenidos a las caras de las dos piezas. De las dos piezas de unir. Y la longitud eficaz, acá está la garganta, tenemos la longitud eficaz, ¿sí? La longitud real de la soldadura, ¿sí? Menos los cráteres externos. Ok, ¿no? Después tenemos la posición geométrica, ¿sí? Tenemos piezas a tope y piezas en ángulo. Soldaduras en ángulo. Soldaduras en ángulo. Un tipo de ángulo de 60 grados, 70 grados. Por ejemplo, la primera figura que estamos notando, fíjense cómo se recomienda hacer material de aportación. Se recomienda hacerlo del lado del ángulo interno de la figura, donde se hace la aportación. Hay quienes le hacen unos puntos del otro lado, pero es suficiente con el cordón que se genera en este sector. Distinto cuando la soldadura al ángulo es un ángulo de 90 grados. En ese caso, que sería un ángulo recto, sí tendría que hacer, la materia de aportaciones tiene que ser en ambos costados de la figura. Después tenemos soldadura de esquina, cómo tiene que ser el material de aportación, y la soldadura en solape, cómo tiene que ser. Tenemos lo que será soldadura en H sin preparación, en B, en preparación en B, acá está la figura de los materiales base, lo que sería en X, ¿sí? Este es mayor o igual al 25%. De B bilateral, acá hay otra, acá es colocando un material de aportación abajo, una preparación en B en ángulos rectos y con chapa dorsal, ¿sí? Esta es la otra, soldaduras a tope. Otras clasificaciones, ¿sí? De, Otras clasificaciones dependiendo al cordón, ¿sí? Con respecto al esfuerzo. Cordón frontal, lateral y oblicuo, ¿no? Vamos por la posición de cordón de soldadura ante la operación de soldar, ¿no? Cordón plano, se designa con H. El cordón horizontal, ¿sí? O horizontal en ángulo, se designa con la letra C. Y cuando es vertical, se designa con la letra B corta. Y cuando hablamos de cordón de techo, o en techo en ángulo, se designa con la letra T. Acá hay unos ejemplos de lo que sería frontal, cómo son los cordones cuando hablamos de lateral y cuando hablamos de oblicuo. Esas líneas que ven ahí son los cordones que se sugieren hacer. Ahora el tema del cordón del techo, que es interesante. Acá en la figura está C para frontal, no, H para frontal. El cordón plano se identifica con la H, el horizontal con la letra C y el vertical con la letra B y en ángulo con la letra T. ¿Sí? Acá tenemos cordón horizontal con la letra C, tenemos el cordón vertical, tenemos cómo van siendo los cordones que se van haciendo en la dirección. Vamos a achicar un poquito para que entre todo, ¿no? Tenemos el cordón plano, acá tenemos distintos tipos de soldadura en una misma pieza. Prejeciones formativas, los soldaduras a topes. Soldaduras a topes continuas en toda la longitud y penetración completa, ¿sí? Antes de depositar el cordón de cierre, hay que sanear la raíz. Si no hay acceso a la cara posterior, la penetración tiene que ser completa.
las piezas de distinta sección deben adelgazarse o sea, la mayor con pendiente inferior al 25%, ¿sí? Eh, adelgazarse con, mediante procedimientos mecánicos, ¿ok? De desbaste, lijar, etc. Soldaduras al ángulo. Acá tenemos un ejemplo del caso de soldaduras al ángulo, ¿sí? Que están acá, por la garganta cuando el ángulo 1 es mayor al ángulo 2, ¿sí? El ángulo máximo para uno, ok, para el 1 es el ángulo máximo y el ángulo mínimo en el segundo, ¿ok? Por ejemplo, cuando sea en un caso así, de un ángulo mayor que otro. Tenemos la longitud eficaz, que está identificada a lo largo, y acá tenemos los valores, ¿no? Donde la longitud, por ejemplo, el valor mínimo de la longitud eficaz es 15, bueno, te señala una fórmula matemática. Bueno, esta parte tendría que buscarla con otro ejemplo. Acá tenemos los valores límites de la garganta de una soldadura en ángulo, ¿sí? En unión de fuerza. Este es un cuadrito de especificaciones técnicas para que cuando encontramos una pieza, el espesor de una pieza, ¿no? De 4 a 4,2 milímetros. El valor máximo para la garganta, o sea, el máximo sería 2,5 milímetros y el mínimo sería igual. Acá son especificaciones técnicas. ¿Dónde saqué esto? Bueno, estas especificaciones técnicas es lo que se recomienda dentro de las normas ISO de estandarización para el tema de soldaduras de ángulo de nueva fuerza. ¿Sí? Esto es lo que se recomienda. Esto es lo que se recomienda. Acá tenemos una figura que le presenté hace un momento, recomendación para la ejecución de soldadura, cuando hablamos de soldaduras con cordones múltiples. Esas bolitas que se ven ahí, en realidad son cordones que están a lo largo de una pieza que se empieza a unir. El material base, como lo ven, ¿sí? Cómo es la forma ese material base. Veamos uno y otro. Tenemos dos materiales base que están unidos. Y acá son dos tipos de cordones múltiples, donde el cordón 1 y 2 están al centro. El cordón 1 sería el primero que une esas piezas, ¿sí? Piezas de igual material, disímiles en forma, cómo une las piezas. El 2 uniría un plano un poquito más arriba del cordón 1, que ya está uniendo las piezas. Luego, los cordones que se van formando, ¿sí? Se van alternando. Por ejemplo, 3 y 4, vamos a unir un poco más las piezas. 5, 6 y 7, ya se va haciendo un metal de aportación un poco más, va siendo va a tener una mayor cohesión porque en la medida que se va agregando material, se va rellenando, se va completando el espacio que falta. 8, 9, 10 lo confirman y finalmente el 12 o el 13, que es el cordón que se hace el otro costado. Después está el segundo. El segundo, 1 y 2, y ahora en este caso se van alternando arriba y abajo, o de un lado a otro, los cordones. ¿Esto para qué? Para evitar la deformación del material o que se mueva, pero van garantizando en este caso una cuestión más equilibrada. Tipos de soldaduras continuas. Fíjense, la flecha de dirección donde se va a llevar donde se lleva la punta de la máquina. El 1 empieza hacia la derecha y el 2 va de derecha a izquierda uniendo el punto. Después el 3
va de derecha a izquierda uniendo el 2. ¿Por qué es así? Porque se sobreentiende que donde empezó el 2 ya se enfrió. Y así va con el 4, después va con el 5, después va con el 6, con el 7, bueno. Esos son tipos de soldaduras continuas. No se deben hacer durante mucho tiempo porque pueden formar un material largo. Pero esta es una forma de ir haciendo los cordones. Después, tenemos uno, ¿no? Con una medición exacta, empezamos con 1, 2 en el centro, 3 y 4 de los costados, te va evitando la deformación del material. Tenemos otra que empieza con el 1, después saltamos al 2, 3 espacios después de uniforme, 2, hacemos 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esto para otro tipo de material donde el calor la puede afectar más. Uniones planas con soldaduras, estas son planchas. Tenemos el cordón 1 que une las dos piezas pequeñas y después un cordón 2 que las une. Ahora, cuando es una pieza como esta, podemos unir la primera. Las primeras se unen de esta manera en la misma forma y las dos la unen. Después acá tenemos otra y otra en cruz. Las direcciones son importantes, están pensadas para evitar la deformación del ángulo, de la pieza, uniones en ángulo con soldaduras cruzadas. Acá estamos hablando de un ángulo recto. Fíjense, la manera correcta. Se hace la unión de una y después se hace sobre otra. Ahora, lo que no se debe hacer lo contrario es que no pase esto. Es la opción correcta, incorrecta. La soldadura 2 debe cruzar a la 1. Lo que no debe pasar es que, bueno, sería imposible hacerlo, pero se le dan bueno, cálculo de soldadura, soldaduras al ángulo, diferentes tipos de soldadura, soldadura por gas. Acá tenemos un material, bueno, esta es la clasificación de la soldadura. Eh, este material es un material bastante técnico, ¿no? De clasificación de materiales. Por ejemplo, las normas, habla mucho las normas, la especificación de los materiales, ¿sí? Los electrodos básicos, cómo se clasifican los materiales de aportación, las varillas. Es una empresa que se llama Nippon Gases. Acá hay una parte que le habla, por ejemplo, hay una característica, los aceros, el material que se utiliza, que recomienda para cada material, especificaciones técnicas. Mira, por ejemplo, para el níquel y las aleaciones, cobre y las aleaciones. Este material me costó encontrarlo, pero bueno, sabes que la otra vez fui a verlo y ahora estaban cobrando por este. Pero bueno, ahí lo tienen para cargar gratis. De corte ranurado. Bueno, habla mucho de los productos que hacen ellos, ¿no? Pero el dato acá está que, bueno, que hay muchas o sea, la mayoría de estas cosas están estandarizadas. O sea, independientemente de la marca, las pueden conseguir otra marca, pero el material de aportación se pide de la manera igual, de la misma manera. Acá está la composición química del material. Acá está. Bueno, estas relaciones, vamos a ir para allá a buscarlo todavía. Ok, esta acá, ¿y dónde dice cambios? O sí hice algún cambio. Ah, no. Ahí está, vamos. Bueno.
A ver, ¿hice un cambio yo? No, yo hice cambio. Yo no recuerdo haber hecho ningún cambio. Pues nada, acá está. Unas soldadas. Bueno, yo no hice ningún cambio con eso. A ver. La soldadura. Bueno, por ahí. Por ahí lo